Bueno, sentí que Eleazar quería decir, ay, necesitaba algo. Le daba el espacio. Pero quiero, Eleazar, preguntarte algo así aprovecha y sigue hablando. Pareciera que no hay una receta realmente, ¿no? Con todo lo que hemos escuchado, Jonathan también. Y quizás nunca la hubo, ¿no? Partiendo del tema de la historia. ¿Qué tan importante es eso de que no profundizamos tanto, pero de la exégesis cultural? Entonces, en todo este proceso. De hecho, delante dijeron una frase como, es muy común que el cristiano ya no tenga amigos no cristianos. Y yo he estado pensando harto en esto y no puedo dar, no lo tomen como una doctrina lo que voy a decir, pero veo bastante énfasis en la Escritura acerca de la hospitalidad. Y cuando yo miro nuestros contextos en Latinoamérica, veo datos de Lima, Santiago, Ciudad de México, y son súper parecidas. Y después miro iglesias y las iglesias terminan siendo súper parecidas en los contextos. Y cuesta ver a veces las particularidades, ¿cierto? Y yo creo que nosotros nos hemos metido en la rueda de esta cultura individualista y hemos abandonado la hospitalidad. Y en una conversación que tuve el privilegio de conversar con el pastor Tim Keller, él decía que parece que la tendencia hoy debiera volver a esa tendencia antigua de la hospitalidad para realmente hacer mejores exégesis de la cultura. Porque vamos a conocer el dolor real de las personas. Vamos a conocer a las personas de verdad por medio de la hospitalidad, más que por los grandes datos y números. Y eso nos va a permitir conectar, ir a la casa de Zaqueo, decía él, y entrar, ver el dolor real, el sufrimiento real, la vida real de las personas. Y al mismo tiempo, ellos también van a ver nuestras historias de verdad y nos van a pedir razón de nuestra esperanza. Y eso nos va a permitir poder mejor leer la cultura. ¿Es más trabajoso? Sí, ¿cierto? Dedica más tiempo, dedica a equipar a la iglesia a desafiar la vida de hospitalidad para realmente conectar con nuestros vecinos, quienes están y a quienes estamos alcanzando, para una tal vez mejor exégesis cultural. Ahora sí, en la práctica hay para todos ustedes, ¿no? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo esto se vería en un anhelo por plantar una iglesia en tal localidad? ¿Cómo voy al computador y voy a ver los datos estadísticos? ¿O tengo que hacer algo más? ¿Tengo que estar en las plazas? ¿Tengo que ir a los cafés? ¿Qué tengo que hacer para que esto se traduzca en algo concreto para hacer esa exégesis del lugar? Yo cortito, cuando plantamos Iglesia Curauma, era una ciudad nueva, tuvimos un censo fallido y no teníamos ningún dato de Curauma. Ya. Ningún dato. O sea, nada. Providencialmente, un hermano que era dueño de una inmobiliaria y le hizo una encuesta en el sector. Un muestreo de 2.000 personas para 70.000. Entonces era una súper buena encuesta. Pero él, para que no se notara que era la inmobiliaria, preguntó datos del divorcio, religión. Entonces tuvimos una cantidad de datos así como cayó del cielo. Pero por otro lado, fuimos a los 2 o 3 grandes supermercados que habían, nos pusimos en las puertas y empezamos a preguntarle a la gente, oye, ¿qué harían ustedes para ir a una iglesia? Y hubieron pequeñas cositas, no muchos datos. Unos decían mujeres y cerveza, jaja, y nosotros teníamos que reírnos con ellos, como que era divertido. Pero, ¿cierto? Pero eso es otra cosa. Pero otros nos decían, oye, ¿sabéis que la iglesia a veces es como invasiva? Su música estridente. Y ese fue un dato que fue muy interesante para nosotros, porque la iglesia debería ser un lugar de paz y encuentro. Eso me decían el no cristiano. Un lugar de paz y encuentro. Y eso nos llevó a que nuestra música fuera, tú dijiste, una guitarrita y un cajón. Un cajón peruano. Y eso hizo que esa pequeña cosa hacía que la gente, oye, me gusta aquí porque aquí hay como paz. Pero la música estridente en la iglesia, sentían que no era para la iglesia, el no creyente. Y esos son pequeños datos. Estoy dando tal vez un tip, podrá haber otros más, no lo sé. Interesante. Jonah. Mira, yo tengo que ser honesto con respecto a esto. Yo creo que todavía está en desarrollo nuestro experimento. Entonces, yo no sé si esto va a resultar. Pero esta fue nuestra idea. Prescindir de templo.
no somos antitemplo como alguna gente piensa, o que Iglesia 1 no quiere tener templo. Estamos conversando recién contigo, ¿no, Sánchez? Claro, alguna gente piensa, los que conocen algo de Iglesia 1 dicen, Iglesia 1 como que se opone a tener templos. No, no, no. No es eso. No se entendió la idea. Nos decimos, el templo es prescindible. La iglesia creció los primeros siglos sin templo. La iglesia donde más crece hoy en el mundo es en China, sin templo. E históricamente, el crecimiento de la fe reformada, te habla de los hugonotes, estaban prohibidos, los tipos no podían tener templo, así que era una región clandestina, desde un punto en adelante pasó a ser clandestina, ¿cierto? En Francia, y los protestantes ahí crecieron de manera abrumadora, o sea, se sabe de 5 comunidades en 1555, si no me equivoco. 5 años después se sabe de 1000 iglesias. O sea, de 5 iglesias, en 5 años esperan 1000, y no iglesitas de 20 o 30 personas. Algunas iglesias reunían 800, 900, 2000 personas. O sea, estamos hablando, y sin templo. Entonces nosotros dijimos, podemos prescindir del templo con el propósito de enfocar donde hay que enfocar. Porque un templo es tiempo, recursos, atención, hay que cuidarlo, hay que limpiarlo, hay que mantenerlo, un montón de cosas. Y nosotros vamos a prescindir de eso para enfocar en comunidad y misión. ¿Sí? ¿Nos resultó excelente? No, mentira. No fue tiene sus bemoles. No es tan fácil vencer la cultura evangélica. El nuevo creyente que no viene de trasfondo evangélico se convirtió en nuestra comunidad y entiende la visión, lo abraza al tiro. El problema son los creyentes que vienen de otras iglesias, que hay que sacarles todo el escombro que ellos tienen. Y entonces no es tan fácil. Pero nosotros siempre dijimos, y aquí es donde nosotros abrazamos una idea, dijimos, cuando tengamos un lugar, tiene que ser un lugar de hospitalidad para la comunidad. Si vamos a tener un templo para abrirlo 2 a 3 horas el domingo y un par de ocasiones más la semana, mejor no lo tengamos. Disculpen, hermano, no quiero herir ninguna susceptibilidad aquí, pero nosotros dijimos, no queremos tener un templo para eso. No tenemos interés en tener un templo para eso. Porque es plata, es gasto y además le estamos usando espacio a la ciudad. ¿En qué estamos contribuyendo al shalom de la ciudad? Al contrario, usemos los espacios ociosos. En un momento incluso pensamos en un proyecto de reunirnos en los estacionamientos del centro de Santiago, en un estacionamiento que el domingo están vacíos y sin uso. Pero nos dimos cuenta que al ser abierto iba a entrar todo el frío y se nos iban a resfriar los niños. Entonces dijimos, no, tal vez no es tan buena idea, pero hay que ver. Pero pensamos 1000 maneras de aprovechar los espacios ociosos, de ser lo contrario, ser un canal de bendición para la ciudad. Entonces dijimos, ya, si vamos a tener un lugar, tiene que ser un lugar de hospitalidad. Y hoy estamos en lo que, si el Señor permite, a puertas de tal vez tener un lugar propio. Porque se va a recuperar un templo, que en fin, no vamos a entrar en detalles, pero el punto es que si sale todo bien, eso entonces Iglesia 1 va a tener que instalarse allí y desarrollar un proyecto. ¿Vamos a vivir esto que dijimos? ¿Vamos a aplicarlo realmente? ¿O va a quedar así como en el mundo de la idea, en el entusiasmo? No lo sé. Pero mi esperanza, y la esperanza, claro, a lo mejor va a quedar en el papel, porque el papel aguanta todo, claro. Pero nosotros esperamos que ojalá podamos experimentar qué significa que el templo sea un lugar de hospitalidad. Aquí yo no quiero decir que necesariamente sea una casa comunitaria, que es la figura ideal de hospitalidad. Yo creo que una casa comunitaria es la figura ideal, pero tiene que tener una estructura el lugar para eso, y el templo que se recuperaría no tiene exactamente la estructura para ello. Pero puede ser un lugar abierto para los estudiantes. Está a 2 cuadras de uno de los principales campus universitarios de Santiago. Wi-Fi gratis. Microondas, mesas, varios microondas para que vengan, se calienten la comida, se sienten, almuercen, tengan grupos de estudio, sillones para que se sienten, estén cómodos, y gente de la iglesia turnándose todos los días para cuidarlos, para hablarles, para atenderlos, para servirlos. No lo sé. Yo no sé qué figura va a tener. Yo estoy aquí soñando una cosa que yo ni siquiera voy a estar ahí en todo caso. Entonces, soy terrible patullo. Pero es lo que hemos conversado, ¿sí? El punto es... allí es donde, profesor, tomo lo que dice, la hospitalidad es un tema fundamental. Es un tema que nosotros estamos ahora en una serie sobre hospitalidad en nuestra iglesia y no le pudimos poner otro título. O sea, el título que pusimos fue, este es el tesoro perdido de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos por hospitalidad? Invitar al hermano a tomar once a la casa. Y eso no es hospitalidad en la Biblia. Hospitalidad, filoxenia, es la palabra griega que aparece ahí en la Biblia. ¿Sabes lo que es filoxenia? Amor al extraño.
es abrir tu casa al desconocido para que viva en ella. Y ahí está lo que decía Keller. Esa es la hospitalidad que nos va a permitir entender realmente cómo piensan las personas a nuestro alrededor que no tienen a Cristo. Cuáles son sus valores, sus prioridades, sus inquietudes, y hacer como los apóstoles hacían, que llegaban a una ciudad y decían, ¿cuáles son los anhelos de estas personas que están aquí? Porque nosotros venimos a contarles que Jesucristo satisface esos anhelos. Jesucristo es lo que ustedes han estado buscando. Como dice el profeta, no recuerdo si es Isaías, pero él decía, las costas lejanas lo anhelan. Ya hablando de la predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Las costas lejanas lo anhelan. Sí, las personas anhelan a Cristo y no saben que lo anhelan a Él. Ese es el problema. En su pecado, en su caída, lo rechazan, lo odian porque son caídos. Pero lo que están buscando en realidad es a Cristo. Qué triste ironía, ¿no? Qué triste tragedia del ser humano caído sin Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros le mostramos? Lo que tú estás buscando toda tu vida es Cristo. Pero para eso hay que entender sus anhelos, sus deseos, lo que los mueve, lo que ellos anhelan de la vida en fin. Entonces, en ese sentido, creo que la hospitalidad es un factor clave que realmente puede cambiar el juego totalmente en lo que la iglesia puede hacer en el mundo hoy. Algo cortito solamente. El otro día tuve una conversación bien enclarecedora con alguien que asimismo no se percibía ni se declaraba como cristiano, sino solo como simpatizante. Y al conversar con él, él señalaba algo muy interesante, que era que cuando iba a la iglesia y mucha gente se acercaba a él, sentía que rápidamente lo querían evangelizar en vez de conocerlo, en vez de dedicarle tiempo para poder saber quién era él, cuáles eran sus preguntas, qué es lo que él pensaba acerca de la vida. Y creo que gran parte de nuestro problema muchas veces como creyentes es que rápidamente queremos evangelizar al no creyente. Es predicarle acerca de Cristo y rápidamente llegar con el mensaje, corriendo todo ese proceso que debe hacerse, que es de conocer al otro. De hecho, eso es amar al otro, conocer al otro, escuchar al otro, saber sus preocupaciones, conocer sus dudas, ganarse, como decía cierto pastor, el derecho de ser escuchado. Creo que es muy necesario dedicar tiempo a quienes nosotros deseamos que conozca el Evangelio de Cristo. De hecho, este mismo joven hace una semana atrás, para alegría del corazón de varias personas, creyó en el Evangelio. Pero hubo que hacer algo que poca gente se da el tiempo a hacer, que es conocerlo. Y las personas necesitan eso. Cuando se sienten acogidas, se sienten escuchadas, se sienten amadas, su corazón está abierto también para escuchar el mensaje que nosotros tenemos que decir. Porque si no, rápidamente hay un rechazo. Porque este me quiere evangelizar, o este quiere que crea inmediatamente lo que él me está diciendo, o ella me está diciendo. Pero cuando uno se da el tiempo de escuchar y la persona puede abrir su corazón, sabe que lo que está conversando ahí es algo sincero. Y yo creo que la gente hoy en día, sobre todo en el contexto no creyente, lo que valora es la sinceridad, es una conversación franca, en la cual puede exponer sus dudas y uno también contesta con franqueza desde el Evangelio. Pastor David. Sí. Sí, Jonathan me hizo recordar algo que Rosaria Butterfield, una convertida al cristianismo desde un estilo de vida absolutamente impensable que pudiera llegar a ello. Ella comenta que una de las cosas que le gustó más del pastor Kent, que fue un pastor presbiteriano que le llevó a Cristo, es que nunca la invitó a la iglesia. Es curioso, ¿no? Pero él dedicó mucho tiempo a cultivar su amistad. La invitó a la casa, comieron juntos y compartieron libros. Conversaron muchísimo en forma franca. Ella dice en el momento, lo oí orar confesando sus pecados. Nunca le dijo, eres una pecadora. No. Él confesó sus pecados y sobre todo horas dedicadas a cultivar la amistad. Cuando tú cultivas la amistad de alguien, te ganas el derecho posteriormente a ser oído. Yo no puedo, si me permiten, solamente aprovechando de nuevo la edad que tengo, cada vez me convenzo más de eso, que empieza uno a ganar cierto derecho, ¿no? A hablar un poquito a las nuevas generaciones. Por favor, apaguen el celular. No crean que hacen gran cosa cuando están con alguien y lo ponen en modo silencioso y boca abajo encima de la mesa. Ese aparato ahí presente sigue siendo un obstáculo en la comunicación. Guárdenlo, no lo contesten, conversen con las personas, mírenlo a los ojos, escúchenlos,
Hagan preguntas inteligentes, interesantes, muestren interés en la persona. Aprovechen ese tiempo de manera real. Pregúntenles más de ellos que háblenles de ustedes y de su iglesia. Eso es realmente llegar a conocer a las personas. Y las personas, el secreto es que cuando conocen a alguien que solamente habla de sí mismo o no les pregunta ni siquiera cómo están, y esto yo he empezado a hacerlo casi como un ejercicio, sobre todo a las nuevas generaciones. Me acerco, los saludo, les digo, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Su respuesta. O simplemente bien. Y yo me quedo esperando, y usted, o y tú, y vos. Y no pasa nada. Es como que no les interesa la otra persona. A veces insisto un poco más. ¿Cómo está tu familia? ¿Qué es de tu esposa, de tus hijos? Ahí están bien. Nada de vuelta. Eso es algo que un creyente debería cultivar de manera disciplinada, intencional. No es meramente, es que soy bien educado. No, esto es evangelismo. Esto es realmente tender puentes. El ser real sacerdocio tiene que ver con eso. No recuerdo dónde lo leí, tú me puedes confirmar si es así o no, pero creo que la palabra sacerdote se relaciona con justamente construir puentes. Es un constructor de puentes. Tender puentes hacia la otra persona para que entonces se pueda establecer en algún momento esa comunicación. Pero si estoy pegado al celular, y yo he estado, hermanos, con pastores, ninguno de los aquí presentes, por si acaso, sentados en la misma mesa, y no me han pescado ni en bajada por estar viendo su celular. Me he parado de ese lugar y no se dieron ni cuenta que me fui. Eso es algo horroroso. Si están a tiempo, tómenlo en cuenta. Gracias. Hay una pregunta acá que encontré, voy a interpretarla a mi pinta, porque me levanta un tema que yo creo que sería bueno aclararlo, porque Jonathan Muñoz nos hablaba de los monasterios, de cómo fueron serviciales en su tiempo, ¿no? Cómo ayudaron a conectar y evangelizar a los bárbaros. Y este hermano hablaba, y esa es mi interpretación del tema, de los puritanos, que de alguna manera también decían, alejémonos y preservemos una santidad. Y eso significaba salir un poco de la sociedad, pero no con ese objetivo tanto de como lo vemos ahí en los monasterios, sino en nombre de una ortodoxia. Los puritanos, ¿cómo pensaban en ese sentido? En su movimiento. A ver, yo pienso al tiro dos cosas con relación a los puritanos. Primero, su contexto histórico y cultural. No es el nuestro. De hecho, es muy distinto al nuestro. Los principios de cómo ellos vivieron son eternos, bíblicos, y debemos aplicarlos. Pero querer imitar a los puritanos, yo creo que es necio. Y ellos sentirían vergüenza de que nosotros hagamos eso, porque ellos vivieron fielmente en su contexto. ¿Y cuál es el contexto de ellos? Una Gran Bretaña cristianizada. Ok, con muchos cristianos nominales, y ahí justamente donde surge el puritanismo. Mucho cristiano que era bautizado, que hacía su confirmación de fe, pero vivían las vidas finalmente dobles vidas, o que no tenían reales convicciones cristianas, pero todos se decían cristianos. Era una Gran Bretaña cristianizada, con mucho cristianismo tibio. Pero así a nivel social, en el mercado, en la calle, en la plaza, no es nuestro contexto. En nuestro contexto, yo voy al mercado, a la plaza, y yo me encuentro con gente secularizada que afirma jactanciosamente que no cree en Dios ni quiere creer. O sea, ya es un contexto muy distinto. Está en una Europa cristianizada, en la Gran Bretaña, porque el puritanismo es un fenómeno británico. Y además, en los religiosos, o los que sí eran sinceros, muchos de ellos en el servir en el cristianismo y ser cristianos, una buena parte de ellos, los que estaban en el poder, reyes, en fin, eran de una iglesia institucional
¿sí? Que era la iglesia de Inglaterra, que no estaba separada del Estado, otra diferencia fundamental, y que por lo tanto solo permitía que se ejerciera el culto según el orden de la iglesia de Inglaterra. Entonces no es que ellos se alejaron de la cultura, es que los alejaron. A ese pastor no le permitían tener una congregación ni una iglesia. Entonces ellos tenían que tener los cultos clandestinos. Es como si nosotros dijéramos, o sea, cualquier cristiano chino se enojaría con nosotros si nosotros le dijéramos, sí, pues ustedes que decidieron hacer su iglesia en casa, ¿no? Qué bacán la estrategia que se les ocurrió. Locos, hermano, no tuvimos opción. A nosotros no nos permiten tener templos, no nos queda otra que reunirnos en casas. Y el Señor usa eso. Maravilloso, no tengo dudas de eso. Pero este es el punto, entonces hay que entender cuál es el contexto de los puritanos en ese sentido. Y entonces entender que efectivamente el llamado del puritanismo, y eso es lo segundo, es un llamado a vivir fiel y santamente. Y aquí, esto es registro histórico, hay un excelente libro de Packer sobre la vida de los puritanos que explica muy bien esto. El puritano sacó los instrumentos del templo para cantar a capela y mayormente, no todos, pero mayormente solo salmos. Pero ustedes saben lo que hicieron con esos instrumentos, no los quemaron. Se los llevaron a la casa y en la casa tocaban Bach, tocaban Mozart, tocaban, ¿me siguen, no? Mendelssohn. Ellos venían y decían, no, hay que leer solamente la Escritura y desde el púlpito predicar expositivamente la Biblia, capítulo por capítulo, pero las bibliotecas de ellos en sus casas tenían Shakespeare, tenían Virgilio y los manejaban. La manera como John Owen cita a los clásicos, porque los conoce, porque los lee, porque los tiene en su casa. Entonces, decir que ellos se apartaron de la cultura es bastante ignorante. Ellos eran personas muy cultas. Entonces, si alguien hoy día me dice, yo soy puritano, ¿y por qué? Sí, por el pacto y la corona. Hermano, no hay primero hay separación iglesia-estado hoy día, hermano. O sea, ubícate en tu contexto. Y en segundo lugar, ¿eres culto como los puritanos eran? ¿Tienes el conocimiento de la cultura, de la música, del arte que tenían los puritanos? Que de hecho era así. Vuelvo a decir, Packer tiene un estudio maravilloso sobre los puritanos que amerita ser estudiado. Y Leland Ryken es otro. Maravilloso estudio también de Leland Ryken sobre los puritanos. Entonces ahí empezamos a vencer los prejuicios. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ellos, y con esto cierro, no les quedó otra. Llegan a un acuerdo inglés, los ingleses son muy buenos para eso, y le piden al rey, aquí nosotros no podemos vivir nuestra religión, nuestra forma de culto, pero somos ingleses y somos fieles ingleses. Permítanos ir a América y hacer una colonia a nombre de Inglaterra, pero allá permítanos la libertad de nosotros tener nuestro culto como queramos. Y el rey les aceptó, le dijo, mientras sea allá, ni un problema. Y se fueron a América, Mayflower, conocemos el resto de la historia. Y allí, efectivamente, hubo ciertos grupos muy puntuales que se radicalizaron. Y ahí está el tema de las brujas de Salem, que otros puritanos ya contemporáneos condenaron. Ojo con eso en la historia. Ya los puritanos contemporáneos de esos acontecimientos condenaron lo que ocurrió en Salem, porque ellos sabían que era una exageración, fruto justamente de la falta de Biblia, falta de escritura y exceso de visiones y éxtasis. Entonces, claro, esos grupitos radicales claramente existieron, pero no representan en general el puritanismo. El puritanismo es de un contexto muy específico, son maravillosos. Yo amo a los puritanos, me encanta leerlos, me encantan sus oraciones, me encantan sus sermones, y soy profundamente edificado por ellos, pero querer yo ser como un puritano hoy día, creo que estaría yo traicionando lo que aprendo de ellos. Perfecto, gracias, Jonah. Eleazar o Pastor Vilches, respecto a los fracasos en la plantación de iglesia y en la formación de discípulos, ¿cómo se lidia con esa frustración? ¿Y cuál es el parámetro bíblico histórico al respecto en el cual podríamos descansar ante estas situaciones? Yo diría que con base a la experiencia que como iglesia local, como presbiterio hemos vivido, y es algo que hoy se está conversando un poco en el centro y en otras partes del país, por lo menos en la denominación, es luchar un poco contra la ansiedad por lograr metas y el pragmatismo que a veces caemos dentro de nuestras iglesias.
La ansiedad en un momento en que efectivamente la iglesia tomó en cuenta que tenía muchos años de existencia en el país y un desarrollo que distaba mucho de ser el correspondiente a esa historia. Entonces empezamos a realizar procesos y proyectos y nos apuramos mucho en organizar iglesias. Tengo en mente por lo menos 3, 4 iglesias en Santiago, por lo menos 4 iglesias que de organizadas tuvieron que retroceder a plantación. Y eso es triste, es frustrante, decepciona, desencanta, entristece a la iglesia local, a la iglesia madre. Pero revisando esos procesos, creo que simplemente la ansiedad por plantar iglesias nos traicionó. Y lo hicimos antes de tiempo, cuando no estaban dadas las condiciones para hacerlo adecuadamente. Lo mismo ocurre con el encargar a algunos líderes de la iglesia procesos para los cuales no está capacitado o preparado. Simplemente delante pusimos un poco el énfasis en esto del perfil del plantador. Ricardo Agreste contaba, hace poco lo escuché en la última vez que estuvimos allá, que cuando él fue la primera vez a hablar con el pastor David Nicholas en Estados Unidos, llevaba un proyecto para plantar la iglesia, una iglesia en la que quería colaboración de la iglesia norteamericana, y linda carpeta, el proyecto maravilloso, se lo pasó al pastor Nicholas al frente de una mesa, y él dramáticamente tomó el proyecto y lo tiró al lado y le dijo: ¿quién es el plantador? Porque si no es la persona adecuada, nuestra iglesia no pone $1 ahí. Entonces, a veces es preferible esperar un tiempo, pero tener las personas correctas y el momento correcto para organizar una iglesia que va a ser independiente en su gobierno local. Si no, es un riesgo muy grande y por ser pragmáticos tomamos a veces decisiones erradas. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que seguir aprendiendo permanentemente. Pienso que es un desafío grande para quien envía a plantar, ¿cierto? Y quien va a plantar, en cómo construir expectativas bíblicas, realistas, correctas, inclusive para saber cuándo una plantación debiera pararse y no continuar. Porque a veces también puede que una plantación, con pararla y detenerla, no ha fracasado, pero querer perpetuar la plantación a veces puede llevar a otro tipo de fracasos morales, por el estrés, por la ansiedad, por la presión. Entonces creo que hay varios factores a considerar, e inclusive lo que hemos definido como fracaso, ¿cierto? Me cuesta pensar en el ministerio como fracaso, ¿cierto? Y que creo que hay harta carga cultural en esa definición del fracaso del ministerio. Creo que Cristo reina aún ahí en mi sensación de fracaso, pero sí creo que hay muchas cosas que podemos mejorar en este lado del mundo, ¿cierto? Somos pésimos evaluando, ¿cierto? No tenemos mecanismos para evaluar, para poder saber qué está bien, qué está mejorando, qué hay que ajustar. Estamos en un contexto donde no somos tan generosos, creo que hay recursos, pero no somos tan generosos. Todavía a veces pareciera que hay una cultura de que está bien que se vaya a sufrir al pastorado. Y tal vez es triste decirlo, pero ¿por qué? ¿Cierto? No necesariamente, ¿cierto? No está mal sufrir, pero no es que hay que ir a sufrir, ¿cierto? Entonces, pienso que es como revisar esto de nuevo, a quién enviamos, proyectos. De hecho, por ejemplo, el otro día nos tocó revisar un proyecto y la persona que iba a plantar eran 12 personas. Y esto, lo que voy a decir es muy técnico, como pensándolo. Y con esas 12 personas llegaba un monto. Y yo diseñé una planilla para calcular más o menos cuánto hay un crecimiento estimativo. No podemos saber cuántos son los recursos económicos que van a ingresar cada año.
Pero con ese grupo de personas era difícil pensar en un crecimiento más allá del 15% de crecimiento anual económicamente. Entonces, si el proyecto a 5 años, del quinto año al sexto año tiene que pasar a un 100% del financiamiento, idealmente. Y él solo llegaba al 43% de financiamiento, al quinto año. Entonces, uno dice, oye, ¿sabes que está difícil? Yo no te puedo decir que no sigas el proyecto, no puedo hacer eso. Pero está difícil que del quinto año al sexto año, de un 43% de los recursos locales, tú puedas pasar al 100%. Entonces aquí hay que hacer algo. Mira, hagamos un cálculo que tu equipo plantador crece por 3 motivos. Uno, tiene un equipo más grande, por ende tiene un alcance más grande con el no creyente, porque todos son una red. Segundo, no desgastas un equipo que va a estar muy cansado porque pocos se llevan mucho trabajo. Y tercero, son fuentes de ingreso económico. Por ende, tu piso con el que comienza es más grande, por ende también la proyección puede ser más grande. Y hicimos unos cálculos, todo muy matemáticos, ¿cierto? Muy técnico lo que estoy diciendo, por eso lo advertí. Y eso le permitía llegar ahora a un 72% de sus recursos al quinto año. Entonces ya es un poco más realista pensar de pasar de 72 a 100. Todavía es alto, pero ya es un poco más factible. Entonces, ¿cómo tener mediciones para poder apoyar y no llegar a esos momentos del fracaso? Eso podría agregar. Y si puedo pedirte que ahondes más en temas tú hablaste del equipo pastoral, ¿cierto? Y muchos han dicho que eso, además del plantador, que es fundamental, pero construir y tener un buen equipo es importantísimo. ¿Cómo uno construye un equipo pastoral? ¿Qué uno tiene que, a grandes rasgos, ¿no? Tener en cuenta para tomar, no, tú eres parte de mi equipo pastoral, no, tú todavía no. ¿Cómo lo hacemos así, a grandes rasgos? Perdón por la camiseta tan puesta, y ahí voy a insistir en la importancia del discipulado. Dale. Donde en una iglesia madre estamos previamente formando a la gente. Pastor David lo dijo también, en el fondo me estoy tomando lo que Dios ha hablado hoy día, ¿cierto? Por medio de la experiencia, de la palabra del Señor, de que la iglesia ya está entrenando para los que quedan y los que van. Entonces vamos a proveer, para mí un escenario ideal, en nuestro contexto presbiteriano, ojalá un plantador que lleve un presbítero, que lleve un diácono, ojalá una mujer capacitada teológicamente y alguien que ya está en formación camino al seminario. Claramente es el ideal. Y la iglesia no necesariamente se ha plantado desde lo ideal, a veces desde la debilidad y la escasez. Y Cristo reina y funciona. Pero podemos tener mejores escenarios. O sea, para mí ideal sería que el pastor plantador no tuviera que dirigir grupos en casa o comunidades misionales al comenzar y que tengas gente que haciendo eso y el pastor plantador se pastorea en un grupo pequeño. Cosas que sería ideal tener equipos que permitan al pastor plantador estar dedicado a lo que realmente tiene que hacer. Pienso que es el mejor escenario, ¿cierto? No siempre se puede, no siempre tenemos todos los recursos y podemos ir ajustándonos y eso tal vez nos va a llevar a decir, tal vez no tengo la gente para liderar ciertos grupos, por ende tal vez no debo cubrirlo yo, debo de eliminar grupos, ¿cierto? Y debo de eliminar cosas que hacemos. Entonces creo que hay varios factores, pienso yo, que debiéramos considerar. Bacán. No sé si, Jonathan, ¿tú qué piensas del equipo pastoral? No sé, no tengo mucho más que añadir en realidad, pero solo una cosa nomás que para el contexto presbiteriano por lo menos importante. Muchos modelos de plantación que se leen en libros, al provenir de contextos de iglesias independientes, o de tipos de gobierno independientes, trabajan y funcionan mucho con la figura del plantador como una especie de líder, voy a usar una palabra, omnímodo. Y claro, y yo creo que eso no ayuda porque entonces después esta iglesia ya crece, hay gente y viene, se organiza, el presbiterio lo organiza y ahora empieza a trabajar con consistorio, de repente de un día para el otro. Y nunca supieron cómo era eso, digamos. Entonces, por lo menos para nosotros el tema de tener un equipo pastoral fue fundamental porque significaba que yo ya trabajaba en consejo y tomaba decisiones en consejo desde que era plantación. Entonces, yo era el plantador, yo era el encargado de obra, digamos, para el consistorio de la Quinta Iglesia. Pero yo lo que llevaba a las reuniones del consistorio de la Quinta Iglesia era aquello que ya habíamos conversado previamente con el equipo pastoral. Entonces, ya trabajábamos en consejo. Entonces, no fue como que de repente nos organizaron
el presbiterio y ahora tenemos que empezar a trabajar en equipo. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace esto? No, ¿me entiendes? Tal vez también en un sentido práctico, mientras antes se parta con un equipo y un consejo, mejor. ¿Y ese equipo pastoral el que va sería un mini consejo? Claro, en un cierto sentido sí, pero el tema es que, voy a decir una cosa muy técnica, pero no técnica administrativa como la de Eleazar, sino técnica eclesiológica. Este equipo pastoral, sus decisiones las tiene que presentar al consistorio, que el consistorio es el consejo. Sin duda. Y el consistorio que las va a decir, ok, estamos de acuerdo, si usted piensa que eso es lo mejor, va. Y así como nosotros trabajamos con nuestra iglesia hija, que es Vida en Cristo. Entonces, hay un equipo pastoral y todos los meses el equipo pastoral llega con su informe a través del plantador, del encargado de obra, y nos dice, mira, como equipo pastoral queremos esto, que estamos pensando hacer esto el otro mes, y queremos saber si tenemos el apoyo de ustedes como consistorio. Y el consistorio valida, dice, ok, porque el consistorio es el consejo que Dios estableció. Yo sé que esto es eclesiología reformada pura, pero es el consejo. Perfecto, gracias. Sí, Quiero dale. agregar también en el contexto, yo soy de la Iglesia Presbiteriana de América y dentro de nuestro libro Orden son los consistorios los que plantan iglesia. No existe, de hecho no existe la figura de plantador, es el consistorio, un encargado que va con un equipo pastoral de la misma manera, que presenta cierta idea y el consistorio el que aprueba, decide y empuja. Sí, y eso sobreguarda lo que decía Sin duda. Jonathan, el futuro de esa misma plantación. Voy a girar completamente el tema porque hay una pregunta interesante aquí respecto a nuestra inserción dentro de lo secular, ¿no? Dice, he conocido a muchos cristianos que se han envuelto en las culturas de no creyentes para, entre comillas, alcanzar vidas o evangelizar, que al final terminan dejando el cristianismo porque se dejaron llevar por aquellas corrientes. ¿Qué límites tenemos que vivir en ese tema de vivir inmerso en la cultura secular? ¿Debiera haber antes una preparación? ¿Cómo evitar eso? Que se nos vayan los cristianos al final. Sí, a ver, al apóstol Pablo, gente de su equipo se le fue porque amó el mundo. Partamos por ahí, o sea, querer que no se nos vaya nadie, creo que sería, claro, no es realista, digamos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, y a Jesús de los 12 uno también lo dejó, digamos, entonces, o sea, ¿qué queda para nosotros? Que no somos nada, al lado primero de nuestro Señor y luego del gigante que es Pablo, digamos. Entonces, ya primero bajemos la ansiedad, digamos, con relación a eso. Al que tiene que revelarse que no era de los nuestros, se va a revelar que no era de los nuestros y así, y ya lo decía el apóstol Juan en su primera carta. Entonces, ok, pero no estoy con esto banalizando el tema, pero primero entendamos que eso va a pasar. Pero sí es un tema cuando ocurre con mucha frecuencia. Cuando es más la gente que por el contacto con la cultura y la mentalidad secular se tambalea en su fe, que aquellos que realmente son luz en ese medio y dan testimonio de Cristo y son fieles, entonces hay un problema en el discipulado y en la formación, lo que estamos hablando. Entonces, aquí es donde un tema que yo no alcancé a decirlo, pero que es fundamental y es muy simple en realidad. Toda la enseñanza, la predicación, el discipulado, tienen que tener, para una iglesia misional que quiera alcanzar a gente mentalmente secularizada, tiene que tener un elemento fuertemente apologético. La apologética es esencial, es parte del discipulado, no es algo extra, no es, oye, ¿sería bueno que? No, nada sería bueno que. Está ahí, están todos los sermones en la apologética. De manera sutil, es que muchas veces los hermanos no se dan cuenta, pero está la apologética. Está el presentar, a veces incluso lo que tú decías tal vez, Eleazar, que a veces es necesario, porque justamente yo tenía un grupo de gente que eran secularistas, pero eran secularistas desde la guata, no desde la mente, sí. Pero es bueno también decirles, miren, seamos racionales un poquito, esto es lo que el secularismo presenta. Y tú eres cristiano, ¿es coherente con tu fe? Yo no lo había visto así. ¿Te fijas que esa rabia con la que tú estás solidarizando con una ideología desde la guata es incompatible con tu fe? ¿No crees que es tiempo de arrepentirte, de repensar tus planteamientos? Entonces, yo diría que eso no es tan inútil, yo creo que a veces es bueno. A veces uno hace esta labor docente, ¿cierto? De decirle al mismo hermano que dice estar comprometido con una visión, ya sea moral, política o ética, y de repente tú vas y le muestras la inconsistencia de eso y dices,
yo te estoy abrazando una cuestión que no es compatible con la fe que yo mismo, con el Señor que yo digo servir y amar. Entonces, ahí ellos mismos hacen la... Entonces, la apologética tiene que estar presente. La apologética es parte fundamental del discipulado en una iglesia misional. Y está desde el momento cero. Está desde el momento cero, en distintas dosis, con distintos métodos. Yo no digo que vamos a sentarnos todos aquí a leer ¿cómo es la fe razonable de Keller. Y vamos, no digo que necesariamente va a ser así. Pero está ahí, está siempre presente, está constantemente presente esto. Entonces, ¿cómo lo otro? Está constantemente presente el diálogo con la cultura, pero haciendo crítica cultural desde una cosmovisión cristiana. Entonces, citar una película, vi una película, no voy a dar esa recomendación porque algunos se van a escandalizar, pero bueno, vi una película muy buena recientemente, muy buena. Sí, pero de una crítica cultural y filosófica tremenda, ¿ya? Película mundana, secular. Y desde una cosmovisión cristiana, ¿cómo uno toma esto y dice, esta película nos invita a desafiar nuestros estereotipos de la belleza, la juventud y todas cosas que son ídolos de nuestra cultura? ¿Sí? Entonces, es muy fuerte la película, pero es una película que te muestra claramente eso. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, en una clase o está haciendo, ¿cómo yo tomo esto? Creo que Keller decía eso, ¿no? A veces hay que tomar las autoridades que para el secular son autoridad. Para el secularista es autoridad un buen director de cine. Stanley Kubrick es autoridad. Porque uno no conoce la autoridad de la Biblia aún, no se han encontrado con ella. Y es lo que Pablo hacía en el Areópago. Algunos de sus propios poetas han dicho, porque nosotros somos generación suya. Entonces él viene y los cita. Entonces, ¿cómo yo cito a los que son autoridad para ellos? Para decirles, miren, fíjense que aquí hay un cuestionamiento. Fíjense que aquí hay algo interesante. Fíjense que aquí Nietzsche planteó esto que nos hace pensar nuestra cultura y los valores que tenemos. Entonces, ¿queremos llegar hasta ese extremo que Nietzsche planteó? ¿O queremos parar antes? ¿Queremos darnos cuenta que estamos llevando mal nuestra vida? Entonces, los cristianos, cuando ven que uno está haciendo ese ejercicio, ellos también aprenden de eso. Ellos van aprendiendo diciendo, entonces es posible, tengo que dialogar. ¿Es posible ese diálogo? Sí, pero para eso tienes que tener una formación en apologética y en cosmovisión sólidas. Perfecto. Pastor David. Esto me hace recordar también algo que se discutió mucho en este tema de la contextualización, ¿no? Cuando contextualizamos, que lo que queremos hacer es alcanzar a las personas entendiendo su cultura, su lenguaje. Y entonces me hizo recordar una discusión que tuve con un joven de mi iglesia hace muchos años atrás, que me defendía el hablar literalmente en un lenguaje lleno de groserías. Soez, procaz, vulgar, coprolálico, cicalíptico. Y entonces el argumento que él usó fue, pero pastor, si yo voy a ir a hablar a un grupo de jóvenes que hablan todos así, no voy a llegar hablando todo pulido con un lenguaje académico. Sí, hay algo de razón en eso. Misioneros que fueran a la China no llegaron allá de terno y corbata, con trajes ingleses. También usaron ropa china, ¿no? Y aprendieron el lenguaje. Pero yo me acuerdo que le dije, bueno, espero que no te vayas a meter a una comunidad gay. ¿Ah? Pensando de esa manera. O sea, ¿cuál es el límite para la contextualización? Lo que dice el pastor, o sea, la ética cristiana sigue siendo la ética cristiana. Estableces un diálogo con ellos, buscas acercamiento. Una de las críticas que se le hizo a las misiones norteamericanas, en América del Sur en particular, es que impusieron el terno, camisa blanca y corbata en zonas tropicales donde los pastores terminaban desmayados en los cultos, ¿no? Porque tenían que subir de esa manera al púlpito, afuera a la guayabera. Entonces, obviamente, una cuestión de vestuario acá en esta región del país. Si yo voy a una comunidad indígena o a un sector donde hay solamente campesinos, se vería a lo mejor que yo fuera de poncho, ¿no? Y ojota. No hay problema con eso, eso es contextualizar. Una de las críticas que se le hizo a iglesias grandes en el mundo, mega iglesias, como la Willow Creek en Estados Unidos, es que ellos empezaron a hacer encuestas entre la gente, no solo para saber qué música escuchaban, sino qué clase de predicación querían escuchar. Y si era impopular hablar del pecado, nunca más. Hablar del infierno, nunca más.
porque eso no es popular y va a ahuyentar a la gente. Entonces, una especie de evangelismo a la carta. Es absurdo eso. No es evangelismo a la carta. La gente no va a la iglesia a consumir lo que quiere oír. Las verdades del evangelio tienen que ser dichas. Y tienen que ser dichas con, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, siguiendo la verdad en amor. Verdad y amor. Misericordia con justicia. Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Las dos cosas tienen que ir juntas. Perdón. Es solamente decir una cosa, añadir lo que decía el pastor David, que claro, evidentemente lo que es pecaminoso según la Escritura, por supuesto que no, pues ese es el punto, ¿no? La Biblia es clara sobre ciertas cosas, no, por supuesto. Pero hay un tema ahí que es interesante sobre lo que dicen. Hoy en general es un consenso en el mundo de los que hacen análisis cultural, los que se dedican al análisis y la crítica cultural, que hay toda una especialización en ese tema. Es un consenso que estamos viviendo un empobrecimiento de las expresiones artísticas en el mundo occidental, donde ya es una copia de la copia de la copia, donde ya no hay originalidad, donde basta estadísticamente ver el cine. Por año, ¿cuántos remakes son? Hoy día son más remakes en el cine que películas nuevas. Entonces está ocurriendo un empobrecimiento cultural muy grande. Y el consenso es este. Ese empobrecimiento, una de sus principales causas, no dicen que es la única, pero una de sus principales causas, ¿saben cuál es? Los focus group y las estadísticas para ver qué es lo que la gente quiere. ¿Cuándo la cultura ha sido más rica? Cuando el artista no se pregunta qué es lo que la gente quiere. El artista crea nomás y dice, voy a hacer esto y lo voy a escandalizar porque nadie espera esto. Y ahí entonces viene un Van Gogh y te cambia el juego de la pintura para siempre. ¿Usted cree que Da Vinci hizo una encuesta en Florencia a ver qué es lo que la gente quería ver en cuadros? Por supuesto que no. El loco vino y él desplegó su capacidad artística. Entonces, es un tema eso también. Entonces, esto de querer agradar al cliente empobrece incluso el arte y la cultura en el mundo secular. Ya existe esa crítica. ¿Cuánto más esa crítica sería terrible en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, donde nosotros queremos que la iglesia haga encuestas para ver qué tipo de iglesia quiere la gente y en ese sentido adaptarnos? No, les preguntamos a las personas, nosotros hicimos la misma pregunta que ustedes, para conocerlas, para conocer sus anhelos, pero no para darles la iglesia que ellos quieren. Claro, por ejemplo, mujeres y cerveza. Mujeres y cerveza está bueno. Sí, solo quería añadir algo pequeño, que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida prácticamente, o sea, no son algo que nosotros deberíamos buscar. Eso no es un contacto con la cultura, no es un contacto con el mundo. De repente hay jóvenes que han malinterpretado eso y prácticamente quieren vivir en su pecado llamándose cristianos. Y eso no es dialogar con la cultura. Dialogar con la cultura es ser crítico con la cultura desde la perspectiva cristiana. Es poder conocerla y responder desde la perspectiva y cosmovisión que uno tiene y que es mucho más sólida que la que ellos poseen. Eso es dialogar con la cultura. Lo otro ya es mundanidad, es pecado, es finalmente desviarse de lo que tiene que hacer un cristiano. Gracias. Muy bien. No sé si es la última, pero ahí ¿qué nos dice el jefe? Pero siguiendo el tema del cliente, ¿no? Y de esta a veces tentación de agradar, hay mucha movilidad entre los cristianos. No me gusta mi iglesia, voy a otra y así mucha gente de otras iglesias termina llegando a la iglesia que pastoreamos y todo lo demás. ¿Cómo tratar ese tema? ¿Cómo lo recibimos? Qué bacán que estás. O finalmente puede ser un problema. Por favor. Hubo un tiempo en que a mí me producía una especie de adulación a mi ego muy grande cuando llegaba una persona de otra iglesia. ¿No? Decía yo, y si era de algún pastor conocido, más todavía, ¿no? Un pecado secreto así, pero nunca llegué a publicar, ni a escribir, ni compartir en redes sociales lo que escribí. Pero un día me senté en mi computador y escribí un artículo, un pequeño ensayo que se llamaba "No te vengas a mi iglesia". Debo tenerlo por ahí guardado en alguna parte.
¿Ah? No te vengas a mi iglesia. No les voy a decir todo lo que escribí ahí, pero con el título les digo todo, ¿no? No necesariamente es una buena experiencia. Pero fue un tiempo en que estudié un poquito el tema, ¿no? Y cuando personas llegan a mi iglesia con la intención de añadirse, yo los invito a una conversación. Incluso intento desalentarlos. Y exploro las razones. Si no son las correctas, los mando de vuelta. He identificado 3 razones bíblicas para cambiarse de iglesia y en eso no cedo. La primera es misión, que uno encuentra en la Escritura. Delante mencioné a Pablo y Bernabé. Ellos fueron enviados, salieron de la iglesia, no volvieron más a esa congregación. Misión. Enviaste a un joven a apoyar una obra acá. Enviaste a un grupo de familia a plantar o ayudar a una plantación. Perfecto, eso es bíblico. Segundo, jurisdicción. Te cambiaste de casa, estás viviendo a 2 cuadras de una iglesia bíblica, con una buena predicación, una sana doctrina. ¿Qué sigues yendo cruzando 5 comunas para ir a la otra? ¿Dónde vas a invitar a tus amigos, a tus vecinos? ¿Los vas a hacer cruzar toda la ciudad o a ir a otra ciudad para reunirte con ellos? Llévalos a tu iglesia, la que está cerca de tu casa, jurisdicción. La tercera es la más terrible de todas, apostasía. O sea, hiciste todo lo posible porque los líderes entendieran que estaban yendo por un camino equivocado, hablaste con el pastor, hablaste con los ancianos, insisten en que el pastor tenga visiones y le siguen en sus visiones, chao, me voy, salí de ella, pueblo mío. Pero más allá de esas 3 razones, una persona tiene que preguntarse sinceramente si está tomando la decisión correcta. Y muchas veces son razones incorrectas. Que tengo problemas con una persona, bueno, resuélvalos, enfréntelos, corrija. Es que el pastor, hable con su pastor. Porque muchas veces esa persona que sale de una iglesia por las razones incorrectas, ¿qué va a hacer en tu iglesia? Se va a ir por las mismas razones y se va a ir pelando al pastor y a los hermanos. Por eso yo llegué un día a escribir con mucho dolor, por favor, no te vengas a mi iglesia. No le voy a decir nunca todo lo que decía ahí. Yo solo agregaría una cosa más nomás ahí que creo que es convencimiento doctrinal. Yo migré desde una iglesia bautista y creo que varios hemos migrado a iglesias presbiterianas también porque cambiamos convicción. Entonces ya era insostenible mantener una misma visión en esas denominaciones de origen y eso nos hizo también llegar. Creo que tal vez sería como... Claro, solo que en este caso no es cuestionamiento del liderazgo, solamente que hay un desacuerdo ya en tal vez la creencia fundamental. Pero creo que eso sería... Bueno, yo suelo contar que cuando plantamos Iglesia Kurama orábamos para que no llegara nadie de otra iglesia, porque en mi cabeza son un cacho, van a molestar, y de verdad que eso pensaba. Y descubrí que llegan 2 tipos de personas de otra iglesia. Y unas son cachos que no vienen tan dañadas, que en el fondo se vinieron porque no les gustó tal cosa. Entonces llegan acá y tienen la misma falta de gracia que tuvieron en su iglesia anterior con esta a la que llegan. Y son críticos de la otra iglesia, pero llegan a decirte, oye, pero así lo hacíamos antes. Así que más encima no lo entendía, ¿cierto? Que no les gustaba su iglesia de la que se vienen y aquí quieren hacer lo que allá se hacía. Ya, no. Y está el otro que viene muy dañado y viene súper herido. Y a veces fueron líderes, tienen dones evidentes y llegan en una actitud de no tenemos idea cómo es la iglesia. Y son súper pastoreables. Y eso terminaron siendo una bendición. Y a modo testimonial. Iglesia Curauma nosotros la plantamos sin ni uno. Veníamos de un contexto pentecostal, la iglesia no apoyó nada, terminamos saliendo solo. Yo tenía un buen trabajo y era asesor de un senador, me fui a trabajar en una fundación, me pagaban 1/3, así que 3 días a la semana manejaba un colectivo mientras plantábamos, ¿cierto? Ahí estábamos convencidos. Y la iglesia no teníamos los recursos. Y nos pasó en 3 ocasiones que llegó alguien de otra iglesia, años que no se congregaban, no teníamos ni uno ese mes como iglesia, y nos contaban que habían guardado su diezmo de 3 años y que querían... Nos pasó en 3 ocasiones y ver cómo el Señor sostuvo. Entonces también pudimos experimentar el poder
sobrenatural de nuestro Señor también. Vamos de testimonio y de ánimo, Tremendo. hermanos. Tremendo. Bueno, Solo quería mencionar algo pequeño que meditaba con respecto a la pregunta, que era que desde el siglo XX estamos viendo un proceso cultural interesante a tener en consideración, y es el hecho de que las relaciones del propio mercado, del cual son dominantes en la actual cultura occidental, que ofrece una serie de variedad de cosas en las cuales podemos elegir, hace también que la gente elija también según gustos muy particulares que no tienen que ver con razones bíblicas. Hoy en día alguien prende el televisor y si no le gusta la película pone cualquier película que pueda encontrar en Netflix, en Amazon, Disney o lo que sea. Hoy día las personas tienen esa capacidad de elegir y lamentablemente llegan con esa lógica de elección por gusto a poder determinar si la iglesia en la que están es una iglesia en la cual ellos quieren seguir o no. Y eso finalmente los lleva a irse por razones incorrectas y los lleva saltando de una iglesia en otra, buscando lo que finalmente nunca van a encontrar, puesto que lo que está mal ahí es el corazón y no lo que está ocurriendo particularmente en la iglesia de origen. muchas gracias. Bueno, quiero agradecer ahí a los hermanos